Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su página, La Sana Doctrina. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesús. Y estaremos predicando en esta hermosa hora bajo un tema que se titula La unidad. Y está basada en el texto Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es tan importante tocar este tipo de mensajes, hermanos, porque uno de los primeros principios de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles, fue que mantuvo el vínculo de la unidad en el Espíritu. ¿Y por qué hablar de la unidad? Porque es necesario que mantengamos este atributo en nuestras vidas, el estar unidos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque podemos estar reunidos, pero no unánimes. Estar unánimes es tener todas las cosas. Y esto fue uno de los primeros principios de la iglesia de los apóstoles, el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, en su versículo 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la palabra del Señor enseña también, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Vean lo hermoso y lo maravilloso que es estar unidos. Y hoy día hay iglesias, hay hombres y hay un gran pueblo que está muy lejos del vínculo de la unidad. Hacen sus métodos, hacen sus equipos de trabajo, pero con diferentes pensamientos, con diferentes criterios, y no están en la misma sintonía espiritual la cual la palabra nos demanda. Y es tan importante vivir en unidad. ¿Por qué es tan importante vivir en unidad, hermanos? Porque sin la unidad nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Entonces veamos qué dice Jesús a referencia de este tema. Y vamos a buscar en el libro de Juan capítulo 17, verso 11. Y es más que claro, ¿verdad? Si Jesús es nuestro mayor estandarte, tenemos que seguir los pasos del Señor. Dice la palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas a estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vean la oración de Jesús, pidiéndole al Padre a que nosotros estemos unificados. Entonces, hermano, traerá grandes beneficios a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario aprender a sobrellevarnos como hermanos. Hoy día cada pastor vive por diferente camino. Un día hoy hace un evento, otro hace otro evento, invitan uno al otro, pero no están unificados. Y en realidad esto no es que todos vamos con un solo propósito cuando organizamos algo, y es ganar almas para el reino de nuestro Señor Jesús. Ser discípulos como se nos fue encomendado de acuerdo al libro de Mateo capítulo 28. Cuando Jesús dijo que toda potestad le era dada
en el cielo, en la tierra. Digo, id pues por las naciones y hacer discípulos de mí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión que se nos fue dada y todo lo hacemos con amor. Dice la palabra del Señor que cuando aquellos estaban unidos, dice en el versículo Hechos 2:43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vea el beneficio de la unidad, que dice la palabra del Señor que perseveraban juntos y que sobrevino temor a cada uno de ellos. Y había señales y había prodigios y había maravillas. Y este es uno de los frutos por qué las iglesias en estos últimos tiempos no tienen señales y maravillas. Y es porque están carentes de unidad en el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es estar unánime, tener en común todas las cosas, llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué dijo Jesús, la palabra del Señor? Dice que Jesús dijo que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en mi nombre, yo estaría en medio de ellos. Ahora, si no hay un acuerdo, ¿cómo puede estar en medio de nosotros? Podríamos creer y decir que su presencia está en medio de nosotros, pero el que escudriña los corazones es Él. Y si ve que no hay unidad, no puede estar en medio de nosotros. Dice la Escritura, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y está más que claro, hermanos. Hoy día todo el mundo quiere un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo de Dios. Pero nuestro mayor instructivo es la palabra de Dios. Y no podríamos pasar por alto el instructivo. No podríamos pasar por alto la palabra de Dios. Porque si no es como dice la Escritura, entonces no tendremos un avivamiento. Un despertar del Espíritu de Dios. Avivamiento parte de que gente se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos para que puedan vivir una vida en santidad y apartada de todo lo malo. Puede haber muchos métodos humanos, puede haber muchos métodos científicos en la mentalidad del hombre, pero si no es como dice la palabra del Señor, nunca podrán alcanzar los grandes propósitos de sus corazones. Tiene que ser como lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el mayor método para que haya un avivamiento en la vida del cristiano? Que tienen que estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No es necesario tanto grito, tanto escándalo para que haya unidad, para que haya almas transformadas, para que haya almas arrepentidas. No es necesario tanto método, sino hacer la voluntad de la palabra de Dios. Dice la Escritura que y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Así que, hermanos, si no estás preparado para compartir el pan con tus hermanos en la fe, desafortunadamente no estás en unidad. Vives engañado. Si no puedes sobrellevar a tu hermano, si no puedes quererlo, partir el pan, que porque tiene una actitud negativa, que porque sea una persona diferente, necesitas comprenderlo y aprender a tener una verdadera comunión como lo demanda la palabra del Señor. Por encima del carácter de quien sea, necesitamos tener dominio propio y aprender a sobrellevarnos los unos con los otros. Así que si no estás preparado para comer el pan, si no estás preparado para el partimiento, compartir tu mesa para con los hermanos en la fe, si no estás preparado para que puedas tener un vínculo de unidad, estás totalmente engañado. Y lastimosamente nunca estarás unánime en el Espíritu. Así que
Dice la Escritura que comían con alegría y sencillez de corazón. Y esto es lo único que tenemos que hacer. Y Dios se encargará de todo lo demás. Queremos un despertar del Espíritu, queremos un grande avivamiento, necesitamos hacer lo que la palabra de Dios dice. Y lo vuelvo a repetir. Primero, Hechos capítulo 2, verso 43. Tenemos que tener temor. Y la palabra del Señor dice que con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Punto número 2 de la unidad. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Si no estás dispuesto a repartir, a dar, compartir, no estás unido. Cualquier otra cosa, menos. Punto número 3, perseveraban en unidad cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y véanlo cómo Dios da la respuesta. En el 47 dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vea qué hermoso es la palabra del Señor. Termino con este texto que dice Efesios nuevamente, Efesios capítulo 4, versículo 1. Vea el consejo del apóstol San Pablo para nuestra vida personal. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con la que fuisteis llamado, con toda la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermanos, y que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.